En Radio Corporación de Los Ángeles presentamos el programa de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile Rarinco, Verdades Eternas, un espacio de conversación y enseñanza de la palabra de Dios. Conduce el hermano Ángelo Castillo. Quédate en sintonía, tu vida será bendecida. Santo Espíritu permanece a nuestro lado. Fueron árboles, mudos testigos de cuando comenzamos a nacer, de cómo empezó la mano de nuestro Señor a dirigirnos contra la corriente y las huestes del infierno desatadas no han podido en estos años apagar el deseo de servir con todo el corazón a Dios y defender el poder de su palabra. Te damos gracias por el bien que nos has hecho. Te damos gracias por habernos escogido. Te damos gracias, pues sabiendo que no somos lo mejor, tu Santo Espíritu permanece a nuestro lado. Te damos gracias y seguimos batallando, pues nuestras fuerzas no provienen de este mundo. Y si no hay Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, y a todos los que ya están en sintonía de Radio Corporación 104.1 acá en la ciudad de Los Ángeles, que les abraza, les saluda y les bendice en esta tarde su hermano Ángelo Castillo de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, específicamente la Iglesia de Rarinco. Estamos un día más en su programa radial Verdades Eternas, un tiempo para compartir las Escrituras, un tiempo para meditar en la palabra, un tiempo para exponer el mensaje bíblico que aparece en las Santas Escrituras. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y los que ya se encuentran en sintonía, ya sea a través de el dial 104.1 FM acá en la ciudad de Los Ángeles y alrededor, y también a los que están en la plataforma social de Facebook, ya sea en el Facebook o en el fanpage de la página de la radio Corporación Los Ángeles, y también a todos los que están en vivo a través de mi perfil Ángelo Castillo Rivas. Así que les abrazamos, les bendecimos en esta tarde, les abrazamos en el nombre del Señor. No se aparte de la sintonía, escuche la palabra, medite en las Escrituras, amado hermano. Así que le invitamos a todo y cada uno de ustedes que usted pueda también tener a bien compartir la publicación entre sus contactos, entre sus redes sociales, para que más personas también puedan escuchar en esta tarde el mensaje. Si usted está en el dial de 104.1 FM, sea bendecido de parte del Señor. No apague la radio. Quizás muchos van escuchando Radio Corporación de regreso a sus hogares, quizás van en un viaje. Sean bendecidos de parte del Señor en esta tarde y puede también escuchar la palabra. Quisiera saludar de manera muy especial, ¿cierto?, a nuestro pastor Aníbal Espinosa, pastor de nuestra iglesia del Ejército Evangélico de Chile, de la iglesia de Rarinco. A su vez también saludar a nuestra pastora y a todos los hermanos de nuestra congregación. Así que un abrazo grande para todos y cada uno de ellos, que en esta tarde quizás van a escuchar el video o lo van a ver desfasado. Sean bendecidos de parte del Señor, amados hermanos. Para nosotros es una alegría, es un honor, es una tremenda honra que nos da el Señor de poder estar en radio, de poder realizar este programa todos los días miércoles. Nosotros estamos en vivo
a través de la radio, amado hermano, todos los días miércoles en su programa radial Verdades Eternas. Todos los días estamos compartiendo las escrituras, así que para nosotros es una tremenda bendición exponer el mensaje bíblico, exponer la palabra del Señor, y en estos tiempos tenemos que predicar la palabra en todos los medios, todas las formas o maneras para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que quizás en este minuto están predicando la palabra en una población, hay otros que lo están haciendo en una plaza, otros que quizás están preparándose para participar de sus cultos, pero nosotros en este día estamos aquí en la radio compartiendo con ustedes el mensaje. Si usted tiene un tiempito, quédese, estamos de 7 a 8 todos los días miércoles y aquí compartimos la palabra del Señor. Así que un abrazo grande, grande para todos y cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro hermano también que está en los controles, sea bendecido de parte del Señor. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a darle gracias por su gran misericordia y por este tiempo que Él nos ha permitido de poder estar junto a ustedes, amados hermanos, compartiendo esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos infinitas gracias por su eterna bondad, su eterna misericordia, por ese amor tan grande que nos alcanzó. Gracias, Dios mío, porque un día apareció en nuestro camino, cuando íbamos en un mundo, en un camino errante, Señor, usted apareció, extendió su brazo de misericordia, y hoy día podemos dar testimonio vivo del cambio que usted produce en nuestras vidas, del poder genuino, Dios mío, que corre en nuestras venas a través de su Espíritu Santo, el poder sentir su presencia, Señor, en nuestras vidas es algo impagable. Gracias le damos, Señor, le pedimos que en este día usted nos dirija y que podamos predicar su palabra con unción, con autoridad y con claridad a cada uno de nuestros hermanos que escuchará el video quizás desfasado, otros que están en vivo. Sean bendecidos en esta hora de parte suya, Señor, se lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Estamos contentos, amados hermanos, porque para nosotros es una honra tremenda, al menos para mi persona es una honra tremenda el poder estar compartiendo junto a ustedes todos los días miércoles, cada vez que me toca exponer la palabra, ya sea en los cultos, en las predicaciones que se realizan al aire libre, con los trabajos que realiza la agrupación ciclista. Para mí siempre va a ser una honra compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación. Así que estamos muy contentos, muy bendecidos. El fin de semana tuvimos bastante trabajo, amado hermano, en la obra, así que fue un tiempo muy bendecido. El día sábado nos tocó compartir la palabra en nuestro culto. Fue un tiempo muy lindo para la gloria del Señor, donde Dios por misericordia en aquel día rescató 3 almas, amado hermano, para la gloria del Señor. Así que es lindo lo que Dios está haciendo, es lindo, amado hermano, lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Así que estamos muy contentos, y el día domingo tuvimos la visita en nuestro templo de los ciclistas del distrito de Coyipulli. Así que ahí también nos pudimos gozar con nuestros hermanos. Dios también nos habló a través de las Escrituras. Así que es una bendición poder compartir y habitar todos juntos en armonía, amado hermano, poder conocer nuevos hermanos en Cristo. Así que estamos muy, muy bendecidos, amado hermano, por esta tremenda visita que nos hicieron nuestros hermanos de Coyipulli. Creo que fuimos reconfortados a través de la palabra, a través de sus cánticos de alabanza que ellos entonaron. Así que muy bendecido de poder conocer nuevos hermanos en el Señor. Así que, amado hermano, sigamos firmes y adelante, sigamos perseverando, sigamos buscando el rostro del Señor, sigamos meditando en las Santas Escrituras, buscándole en oración, en ruego, en súplica, en ayuno, en intimidad, en consagración. Buscar siempre, amado hermano, de tener esa coinonía, esa comunión, amado hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Orar constantemente, buscar su rostro, buscar su presencia y buscar, amado hermano, que cada día el Señor vaya dándonos de su sabiduría para poder compartir las Santas Escrituras, amado hermano, y entregarlas de manera adecuada para que el oyente también pueda conocer la verdad que encontramos aquí en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a las Escrituras, amado hermano. Delante me preguntaba qué iba a predicar, estaba
preparando un poco el estudio bíblico de Romanos, y mi esposa me decía, pero puedes hablar de Romanos, quizás un poco más desfasado a lo que vas en el estudio, pero va a servirte para ir refrescando también la memoria. Así que vamos a ir meditando, amado hermano, en el libro de Romanos, a medida que van pasando los días, van pasando los programas. En el día de hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, si es que nos da el tiempo, y si no nos da el tiempo, continuaremos la segunda parte el próximo programa. Pero vamos a iniciar en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Es un libro extraordinario, el libro de Romanos, es un libro bastante teológico, profundo, amado hermano, pero es un libro extraordinario, maravilloso, que de verdad aquí encontramos la doctrina, las bases esenciales para el cristiano, el fundamento sólido. Es extraordinario cuando usted empieza a meditar, cuando usted piensa a analizarlo detenidamente, meditar como nos llama el Señor, no simplemente leerlo, sino que meditar en eso que estamos leyendo. Mucha gente que dice, leyó la Biblia como 5 veces, 6 veces, pero la ha leído, y es quizás la invitación es a meditar un momento en lo que estamos leyendo, o preguntarnos si estamos comprendiendo, entendiendo lo que estamos leyendo, lo que el texto nos quiere transmitir, lo que el texto nos quiere enseñar. Obviamente necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender en profundidad lo que el escritor inspirado quiso dejar plasmado aquí en las Santas Escrituras. Es una preocupación constante que tiene que tener todo predicador. Todo predicador necesita la ayuda, la dirección, la iluminación del Espíritu Santo para comprender lo que, como dice Pedro, el Espíritu Santo mismo inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron. Santo es el nombre de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a meditar en este texto si nos alcanza el tiempo, como les decía. Vamos a leerlo. Vamos a meditar un momento también en él. Versículo número 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos en esta hora. Padre, hemos leído un trozo de las Escrituras. Hemos leído, Dios mío, un trozo de su palabra. Sabemos que en ella os parece que encontramos la vida eterna. Usted siempre nos llama constantemente a través de los hombres inspirados que escribieron estos libros, Dios mío, a meditar constantemente, a meditar de día y de noche en ella, porque esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra es veraz, es inequívoca, inerrante, infalible. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es capaz de cortar cadena, de dar libertad a aquel que está cautivo, oprimido, aprisionado. Esta palabra es capaz, Dios mío, de sanar, de producir, Dios mío, un cambio, una transformación, porque esta palabra es viva y es eficaz. Padre, yo le ruego que usted me use para poder hablar de ella, exponer, Dios mío, lo que usted quizás ha puesto en mi ser para poder predicar en esta tarde. Padre, yo lo haré para su gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Si usted está ahí en sintonía, comparta la publicación. Vamos a
a meditar un momento, amado hermano, en el libro de Romanos. Como yo bien les decía adelante, amado hermano, el libro de Romanos es un libro que sin duda es uno de los escritos que mayor impacto ha causado en el mundo cristiano a través del tiempo. Por muchos es considerado quizás como el libro más sobresaliente del Nuevo Testamento. Y con esto me refiero tanto a la profundidad del contenido, como también, amado hermano, a lo que Pablo quiere expresar a sus destinatarios. Para Lutero, amado hermano, cuando leyó Romanos capítulo 1, versículo 17, lo cambió, lo transformó, sacó esa venda que tenía en sus ojos, amado hermano, y pudo ver la realidad, la verdad que estaba plasmada en el Evangelio. Pablo, amado hermano, todo apunta a que el apóstol Pablo fue el autor de este libro, que él lo escribió. O podríamos decirlo de cierta forma, fue el autor intelectual. Porque si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 16, versículo 22, nos dice que quien escribió esta carta fue un hombre llamado Tercio. Pero el autor intelectual, quien dictó a este hombre llamado Tercio, fue el apóstol Pablo. Todos conocemos la trayectoria del apóstol Pablo. Amado hermano, cuando Pablo escribe, amado hermano, esta carta, está aproximadamente ya culminando su tercer viaje misionero. O sea, ya llevaba bastante tiempo en el Evangelio, bastante tiempo en el ministerio, bastante tiempo después de aquel encuentro con nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco. Esta carta, amado hermano, fue aproximadamente escrita en el año 57 después de Cristo. O sea, casi 20 años de ministerio del apóstol Pablo, amado hermano, donde el apóstol Pablo, amado hermano, ya sea en su primero y segundo y tercer viaje misionero, que el cual estaba finalizando, muchos escritos aluden, amado hermano, que Pablo cuando escribió esta carta estaba en la iglesia estaba en la ciudad de Corinto, y desde ahí, amado hermano, escribe. Incluso Pablo, si usted lee Romanos capítulo 15, del versículo 19 al 29, amado hermano, nos habla Pablo y nos dice, amado hermano, que él había expandido el Evangelio, él había predicado el Evangelio, pero ahora él tenía tres planes inmediatos. El primer plan, amado hermano, era llegar a Jerusalén. Su destino era llegar a Jerusalén con una ofrenda misionera que había recaudado de las iglesias gentiles para llevarla a Jerusalén. Luego tenía en mente poder, amado hermano, ir a Roma, pero su destino final no era Roma, sino que era seguir esparciendo el Evangelio, predicando el Evangelio en España. Santo sea el nombre del Señor. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Entonces, este más o menos era el itinerario que tenía el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. En primera instancia, tenía como objetivo primordial llegar a Jerusalén con la ofrenda misionera que estaba recaudando de todas las iglesias que él había formado, había levantado, amado hermano, todas las iglesias gentiles, y iba con gente de distintas iglesias para llevar esta ofrenda misionera a Jerusalén. Santo sea el nombre del Señor. Entonces recuerde que el apóstol Pablo siempre estaba en mente llevar el Evangelio a aquellas localidades o a aquellos lugares donde no había sido predicado, porque el apóstol Pablo no era alguien, amado hermano, que iba a lugares a poner un doble cimiento, no sé si mente, un doble fundamento, sino que, amado hermano, el apóstol Pablo iba a aquellos lugares donde no había sido predicado el Evangelio, porque a eso lo había mandado el Señor, a predicar la palabra del Señor entre los gentiles. Santo es el nombre del Señor. Amado hermano, y la iglesia en Roma, si usted analizamos y leemos en las escrituras, no hay un origen, no hay un fundador. La escritura nos señala quién fue el que fundó esta iglesia, quién fue el que la levantó. Pero podemos asimilar o podemos entender a través de las escrituras. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 10, nos dice que en el derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés,
dice que había creyentes o personas, que eran romanas que estaban en ese lugar. Usted lo puede leer, Hechos capítulo 2, versículo 10. O sea, había judíos que eran de Roma. Santo es el nombre del Señor. Probablemente la iglesia o estos hermanos, luego que regresaron a Roma, comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a predicar las buenas nuevas de salvación, y la iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a avanzar, la iglesia comenzó a fundamentarse. Pero llegó un tiempo, amado hermano, en que hubo una persecución a la iglesia en Roma, amado hermano, por un emperador llamado Claudio, que dictó una sentencia, amado hermano, para todas aquellas personas que estaban anunciando el nombre de Cristo, para que fueran esparcidas. Y muchos judíos que se habían convertido al cristianismo y que habían sido quizás la base de la iglesia en Roma, fueron dispersados. Entre esos tenemos a Aquila y Priscila, que ahora estaban en Corinto con el apóstol Pablo. Entonces llegó un minuto, amado hermano, en que la iglesia quedó conformada tanto por judíos como por gentiles, pero en su mayoría la iglesia estaba formada por gentiles. ¿Qué quiero decir con la palabra gentil? Personas que no eran judías, podrían haber sido griegos o de otra procedencia. Entonces la iglesia estaba mayormente formada por gentiles. El apóstol Pablo, amado hermano, escribe en sí por varios propósitos. Recuerde que el apóstol Pablo tenía en mente seguir ejerciendo su labor ministerial, su llamado apostólico en España. Roma era una iglesia que el apóstol Pablo no conocía de manera física. Pablo nunca había ido a Roma. Pablo tenía ciudadanía romana en relación a sus padres. Cuando él era niño, sus padres obtuvieron esa nacionalidad romana. Y por consecuencia también él. Pero no vamos a entrar en mayores detalles de eso, sino vamos... Amado hermano, entonces el apóstol Pablo escribe esta carta, amado hermano, para que, en cierta medida, para que los hermanos en Roma que no lo conocieran su ministerio, conocieran cuál era su base doctrinal, conocieran cuál era su doctrina, su enseñanza, el evangelio que él estaba predicando. Porque Pablo, recuerde que había tenido tanta persecución, ya sea por los fariseos, por los judíos, amados hermanos, tanta oposición en los lugares que estuvo predicando, que el apóstol Pablo quería ir a Roma, amado hermano, y que ellos, antes de que el apóstol Pablo llegara a aquel lugar, ellos conocieran cuál era su doctrina, cuál era su enseñanza, cuál era el evangelio que Pablo estaba predicando. Santo sea el nombre del Señor. Otros dicen que Pablo escribió, amado hermano, para, en cierta forma, presentarse a los hermanos de Roma y, amado hermano, para que ellos también pudieran apoyarle en esa meta o en ese objetivo que tenía el apóstol Pablo, que era llevar el evangelio a España. El tema de esta carta, hay muchos que dicen, amado hermano, que es la justificación por la fe. Pero si comenzamos a leer el libro de Romanos, en el libro de Romanos vamos a aprender sobre la ley, la fe, el pecado, la justificación, la salvación, la culpabilidad del hombre, la gracia. Vamos a aprender muchos términos y todos esos están, amado hermano, dentro de una sola palabra: evangelio. El gran tema del libro de Romanos es el evangelio. Pablo, amado hermano, y vamos a analizar los primeros versículos, cómo trata del evangelio, lo relaciona en todo. La justificación por la fe es parte del evangelio, es parte de la buena noticia, es parte de lo que Pablo le quiere transmitir. Pero el tema central del libro de Romanos es el evangelio. Santo sea el nombre del Señor. Amado hermano, quise tratar de darle una introducción más o menos sencilla, práctica, sin mayores detalles, o sin mayor terminología o tecnicismo teológico, sino ser práctico a la vez. En los versículos que hemos leído, en el primer versículo, o del versículo 1 al 7,
el apóstol Pablo, amado hermano, se presenta. En el primer versículo hace su presentación. Pablo, cuando hace su presentación en cada una de sus cartas, siempre inicia con su nombre. Antiguamente, cuando se escribían este tipo de epístolas o este tipo de cartas, amado hermano, no es como comúnmente lo hacemos nosotros hoy en día. Antiguamente, amado hermano, se hacía de la forma en la cual está escrito el libro de Romanos. Por ejemplo, comienza presentándose quién es el que escribe, quién es el que emite esta carta, y al final podemos verlo en el versículo número 7, presenta cuál va a ser su auditorio, quiénes son los destinatarios de esta carta. Nosotros cuando escribimos una circular, cuando nosotros escribimos una carta, lo que primero nosotros hacemos, la manera actual que nosotros hacemos, ¿cierto? Es que escribimos quiénes son los destinatarios, quiénes son los que van a recibir nuestra carta. Luego con un saludo protocolar, ¿cierto? Luego ya nos vamos al centro o el objetivo de lo que queremos transmitir en nuestra carta. Luego breves conclusiones y luego al final ponemos quién es el que escribe. Pero acá es a la inversa. Se presenta primeramente quién es el destinatario, Pablo. ¿Quién es el emisor? Pablo. ¿Quiénes son los destinatarios? Los hermanos en Roma, los creyentes en Roma. Y Pablo en el versículo número 1, amado hermano, se presenta tres cosas importantes. Número 1, presenta su condición. Número 2, presenta su oficio. Y número 3, presenta el propósito de su llamado. En su condición, Pablo dice que es siervo de Jesucristo. El término griego de la palabra siervo es doulos, que significa literalmente esclavo. Esclavo de Jesucristo. Y para Pablo esta condición o este título de siervo o de esclavo, amado hermano, es el de mayor honor que él podría optar. Santo sea el nombre del Señor. En muchos de sus escritos él lo hace notar, se presenta como siervo de Jesucristo, o utilizado el término griego doulos, que significa esclavo. Entonces las primeras palabras del apóstol Pablo presenta su condición y dice: yo soy Pablo, esclavo de Jesucristo. Esto implica, amado hermano, una completa sumisión a su amo, una total dependencia de él, un servicio, amado hermano, constante, permanente. Santo sea el nombre. O sea, Pablo está diciendo que él depende total y absolutamente de Jesucristo. Él es su dueño, él es su amo. Él está a la orden de él, bajo la ordenanza de él. Santo sea el nombre del Señor. Pablo dice: él fue el que me compró. Y el precio que él pagó fue su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Pablo dice: yo soy siervo, yo soy esclavo de Jesucristo. Santo sea el nombre del Señor. Recuerde, amado hermano, que Pablo era hebreo de hebreos y por ende tenía un conocimiento tal del Antiguo Testamento. Por ello, que, amado hermano, cuando se llama a sí mismo doulos o esclavo de Jesucristo, quizás Pablo está pensando, amado hermano, en todos aquellos grandes hombres de Dios, por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Moisés, Josué, David, Isaías, que ellos se llamaban siervos de Jehová. Santo sea el nombre del Señor. Entonces Pablo se presenta a la iglesia en Roma, amado hermano, como un siervo de Jesucristo. O podríamos decirlo como un siervo de Cristo Jesús. La palabra Jesucristo está compuesta ya sea del nombre Jesús y de la palabra Cristo. Hacen una mezcla de estos dos nombres, amado hermano, porque recuerde usted que el nombre personal del Cristo es Jesús, que significa Jehová es salvación. Y el nombre Cristo es el título oficial del Mesías, que significa ungido. Entonces lo que Pablo está diciendo, amado hermano, yo soy siervo de Jesús. Yo soy siervo de Jesús, que este Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido.
Es Jesús, el Hijo del Hombre. Ese Jesús, es el Hijo del Hombre, es también Dios, porque es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Santo sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, lo que Pablo está diciendo: yo soy siervo de Jesús, que es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías prometido. Eso es lo que significa la palabra Jesucristo. La palabra Jesús significa, amados hermanos, significa Jehová es salvación. La palabra Cristo significa el ungido. Era una forma, esta palabra Cristo, de expresar que el Mesías, Hijo de Dios, era Jesucristo, era Jesús. Santo sea el nombre del Señor. Entonces Pablo, amado hermano, está diciendo: yo soy esclavo de Jesús, que es el Mesías prometido, que es el ungido, que es el Hijo de Dios. Santo sea el nombre del Señor. Qué tremendo, amado hermano. Pablo podría haberse presentado quizás de otra forma, porque él era el apóstol, llevaba más de 20 años de ministerio, 20 años trabajando al servicio de la obra del Señor, 20 años cumpliendo ese llamado que Dios había puesto sobre su vida, pero él consideraba que el título de mayor honor, el título de mayor honra, era ser siervo de Jesucristo, siervo de Jesús, que era el Mesías, siervo de Jesús, que era el ungido, siervo de Jesús, que era el Hijo de Dios. El Mesías que había sido prometido desde antes. Esa era la condición del apóstol Pablo. Su condición era ser siervo de Jesucristo, siervo de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Luego Pablo, amado hermano, presenta su oficio, y el oficio del apóstol Pablo, amados hermanos, era llamado a ser apóstol. El término llamado expresa a alguien que ha sido separado o elegido para una determinada misión. Este llamamiento el apóstol Pablo lo escuchó cuando iba camino a Damasco. Y el apóstol Pablo no fue rebelde a ese llamado. Usted puede leer Hechos capítulo 9, puede leer Hechos capítulo 26, donde Pablo vuelve a contar su testimonio y dice que ese llamamiento lo oyó, amado hermano, camino a Damasco, y él no fue rebelde a ese llamado, sino que no rehusó ese llamado, sino, amado hermano, que fue obediente. Y ya en la actualidad, cuando estaba escribiendo a los romanos, ya llevaba más de 20 años de ministerio, 20 años de trabajo arduo en la obra del Señor. La palabra apóstol, o el significado básico de la palabra apóstol, significa alguien que ha sido enviado en una misión. Pablo, amado hermano, llega a ser apóstol no por voluntad de hombre. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Primera de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo lo dice. Dice que, amado hermano, su llamado no procedió de un llamamiento de hombre o se autoproclamó apóstol, como muchos hoy día se han autoproclamado. El Pablo dice que su llamamiento fue un llamamiento divino, fue un llamado celestial, fue Dios mismo que lo encomendó. Dios mismo puso ese llamado, Cristo mismo puso ese llamado. Fue un llamado divino, un llamamiento celestial. Dios mismo lo apartó, lo consagró, lo separó, lo cercó para cumplir el apostolado. Santo sea el nombre del Señor. Si usted lee Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice que el apostolado es un don ministerial del Espíritu. Este don, amado hermano, que el apóstol Pablo tenía, era un don especial, al igual que los 12 apóstoles. Era un don especial, era un don, amado hermano, que había sido llamado para poner el fundamento de la iglesia y nombrar a aquellos que iban a construir sobre ella. Santo sea el nombre del Señor. Ellos, como testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, tenían que testificar, tenían que demostrar que el verdadero cristianismo era verdad, hermano, que la resurrección era una realidad, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Lo que yo recibí, dice el apóstol Pablo, eso mismo yo os he enseñado, que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Santo sea el nombre del Señor. Entonces, la resurrección, amado hermano, mostraba en cierta forma la realidad de que del cristianismo, la realidad del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos como apóstoles tenían la autoridad que ningún otro maestro poseía en aquel tiempo, porque ellos, bajo inspiración especial del Espíritu Santo, ellos explicaron la doctrina, ellos pusieron los fundamentos, ellos sentaron los términos de la salvación del hombre, ellos escribieron la palabra inspirada del Nuevo Testamento. Santo sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos enseña que no podemos poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, siendo Cristo el fundamento. Los apóstoles, amado hermano, sentaron las bases, sentaron el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar en el día de hoy. El don de apóstol en el sentido técnico de la palabra, según lo que yo les he explicado, como enviados directamente por Jesucristo, vieron a Jesucristo cara a cara, amado hermano, y enviados por Jesucristo para establecer la iglesia en el ejercicio de una autoridad que Jesucristo mismo les había delegado, solo ha sido dada a los apóstoles que están aquí en la Escritura. Santo es el nombre del Señor. Hoy día tenemos apóstoles por todos lados. En el sentido básico, quizás pueden haber apóstoles porque hay enviados para una misión especial, enviados a proclamar el evangelio. Pero en el sentido técnico de la palabra apóstol, de acuerdo a lo que yo les he explicado, el sentar las bases, el sentar el fundamento, el sentar los términos de la salvación del hombre, en escribir la palabra inspirada del Nuevo Testamento, solo fue dada a los apóstoles que están aquí en las Escrituras, que sentaron las bases y el fundamento sobre el cual nosotros hoy día, la iglesia de Jesucristo, puede edificar. Santo es el nombre del Señor. Luego que Pablo, amado hermano, dice cuál fue el oficio al cual fue llamado, Pablo dice, amado hermano, que el propósito de ese llamado es que fue apartado para el evangelio de Dios. Apartado significa literalmente, amado hermano, separar mediante la colocación de un cerco. Como apóstol, Pablo había sido separado y comisionado para el evangelio de Dios. Recuerde, el apóstol Pablo era fariseo, y si usted se va al significado original de la palabra fariseo, era ser apartado, era ser separado. Pero ahora Pablo es verdaderamente apartado por un llamado divino, un llamamiento celestial. Y eso provenía por un llamado de Dios. Pablo, como fariseo, se había puesto aparte por la ley, pero ahora Dios lo apartaba para el evangelio. Ser apartado, amado hermano, tiene el mismo significado que ser santificado. Santo sea el nombre del Señor. Pablo nos dice, Gálatas capítulo 1 versículo 15, que fue separado desde su nacimiento. Y siendo el propósito principal de este llamado para el evangelio de Dios. La preposición para nos indica una dirección, nos indica una finalidad, nos indica una consagración exclusiva a una misión encomendada. Pablo tenía una misión encomendada, que era llevar el evangelio. Había sido apartado para el evangelio de Dios a los gentiles. Pablo había sido escogido como instrumento para llevar el evangelio, amado hermano, como dice Hechos capítulo 9, versículo 15, a los gentiles. Más tarde, amado hermano, usted puede leer Hechos capítulo 13, versículo 2, fue apartado por el Espíritu Santo cuando estaba Pablo en Antioquía. Cuando el Espíritu Santo, amado hermano, y los líderes que habían en aquel entonces fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, escucharon esa voz y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que os he escogido.
Santo sea el nombre del Señor. Pablo, por un designio divino, por un llamamiento celestial, fue apartado. Luego fue apartado, separado para el ministerio a través del Espíritu Santo, que habló claro y que los líderes de aquel entonces pudieron oír esa voz y lo comisionaron y lo enviaron con Bernabé a anunciar la palabra a los gentiles, a anunciar el Evangelio, porque el Evangelio, amados hermanos, es un mensaje que proviene de Dios, que es procedente de Dios mismo y que también por procedencia le pertenece. Y este Evangelio le fue comunicado al apóstol Pablo por revelación directa de Jesucristo. Usted puede leer Gálatas capítulo 1 versículo 12. Pablo fue comisionado a anunciar el Evangelio, y el Evangelio tenía un mensaje: salvación, que Dios proveía a todos en Cristo, y cuya proclamación a los hombres, amado hermano, fue encomendada primeramente a los apóstoles. Lo que Pablo tenía que transmitir era el Evangelio que provenía de Dios, la verdad siempre eterna, nueva, que procede de Dios para salvación. Santo sea el nombre del Señor. Este era el llamado que tenía el apóstol Pablo: anunciar, proclamar, predicar el Evangelio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en un solo versículo el apóstol dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, fui llamado a ser apóstol, no por hombre, sino que fue un designio divino, fue un llamamiento celestial, y el propósito de ese llamado al apostolado fue para el Evangelio de Dios, para proclamar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas que provenían de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo número 12, el apóstol Pablo dice que este Evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, Pablo está diciendo: el Evangelio no es algo nuevo, no es algo del minuto, no es algo del momento, no es algo que inesperadamente apareció. No, Pablo está diciendo, amado hermano, que el Evangelio de Dios había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y si usted analiza, amado hermano, y Pablo va a analizar en pasajes más adelante, va a hablar de la revelación general y va a hablar de la revelación especial. Va a hablar cómo, a medida que fue pasando el tiempo, fue Dios revelando su carácter. A través de la creación, Dios reveló ciertos atributos que Él tenía, pero a través de la revelación especial que fue dada. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de la revelación general, que es a través de la creación, a través de lo que Dios hizo. El apóstol Pablo está hablando de la revelación especial, porque él está diciendo que esto fue revelado, había sido prometido desde antes a los profetas en las Santas Escrituras. O sea, Pablo está diciendo que esto había sido prometido antes en el Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Las buenas nuevas de Dios, amados hermanos, forman parte de una revelación que se produce de manera personal, como una manifestación personal, y que contiene en ella la promesa de la salvación. Los profetas, amado hermano, eran hombres que hablaban en nombre de Dios. Ellos hablaron en nombre de Dios. Y Dios habló a través de ellos, comunicó, reveló, mostró, sacó esa cubierta que cubría en cierta forma la verdad y la dio a conocer a los profetas. Y los profetas, siendo inspirados por Dios, las plasmaron en las Santas Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, hablando antes de muchas formas, de muchas maneras y con muchas señales, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Santo sea el nombre del Señor. Todas las cosas que están en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en la persona de Jesucristo, tantas profecías que anunciaban el Antiguo Testamento, amado hermano,
contenía más de 300 profecías con respecto a Cristo. Y Pablo se refiere al Antiguo Testamento como las Santas Escrituras. ¿Y sabe por qué se refiere al Antiguo Testamento como las Santas Escrituras? Porque provienen de un Dios santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El evangelio que predicó Pablo, el evangelio que anunció Pablo, amado hermano, había sido anunciado antes. La venida del Mesías. ¿Cuántas profecías se cumplieron en la venida de nuestro Señor Jesucristo? O sea, Pablo les deja claro y les dice: yo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol con el propósito de ser apartado para el Evangelio de Dios, evangelio que había sido prometido antes en las Santas Escrituras, a través de los profetas en las Santas Escrituras. Y luego Pablo explica ¿en qué consiste este evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? Pablo, amado hermano, dice que el evangelio, en el versículo número 3, se refiere a la persona de Jesucristo. A la persona de Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, para Pablo, el evangelio provenía de Dios. La fuente del evangelio era Dios, pero el centro o el evangelio mismo se centra en la persona de Jesucristo, quien es el Hijo del Dios Altísimo. No se trata de proclamar a un mero hombre por grandes cosas que haya hecho, sino que se trata de proclamar al Hijo de Dios, a Jesucristo, que es la persona que Pablo predica. Jesucristo, quien es el objeto de nuestra fe, que es la absoluta esperanza del creyente, el evangelio que proviene de Dios, o el evangelio de Dios, se refiere a su Hijo Jesucristo, por cuya obra los hombres, enemigos de Dios por nuestros pecados, fuimos reconciliados con Él. El Hijo de Dios es el centro del evangelio. Por eso que, amado hermano, Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Santo sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios es Señor nuestro. El que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Pablo, cuando se refiere al Hijo de Dios, está dando a entender la condición de deidad, una condición divina de Jesucristo, y en ella misma, implícitamente, está dando a entender su preexistencia. Está dando su eternidad, que su Hijo Jesucristo siempre ha existido desde el principio. Que no es algo que se improvisó en el momento, sino que es algo que está prometido desde la eternidad, desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, amado hermano, además menciona que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y esto habla de la encarnación de Cristo. Juan capítulo 1 versículo 14. Hechos capítulo 2 versículo 29 al 30. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Mateos 1:1. Puede usted leer Mateo 1:1 y dice, habla de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. O que era del linaje de David según la carne, lo que dice el apóstol Pablo acá. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre en el contexto de una familia humana descendiente de la línea genealógica de David. Esto, amado hermano, que está diciendo el apóstol Pablo, era el cumplimiento de innumerables profecías del Antiguo Testamento. Segunda de Samuel capítulo 17 versículos 12 y 13, versículo 16, Salmo 89, versículos 3 y 4. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre en el contexto de la línea genealógica de David.
Jesucristo, amado hermano, no comienza a existir por el acto de la concepción, sino que su persona antecede a todo este hecho y es anterior a la vida humana. Nos habla de la preexistencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que acá nos está diciendo que mediante la encarnación, Jesucristo comienza una existencia semejante a la de los hombres. En igualdad de naturaleza con ellos, creció, tuvo hambre, se cansaba, tomó forma de siervo. La Biblia nos muestra con claridad la vida humana de la persona divina. Jesucristo, cuando se encarnó, era 100% hombre y 100% Dios. El apóstol Pablo, en estos 3 versículos que alcanzamos a analizar el día de hoy, Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo, soy esclavo de Cristo, yo dependo total y absolutamente de Él. Yo le soy obediente a Él, estoy bajo su autoridad, estoy bajo su cobertura. Él es quien me ordena, Él es quien me dirige, Él es quien me enseña, Él fue quien me reveló el Evangelio. Fui llamado a ser apóstol. Mi llamamiento no fue por hombre. Ningún hombre me llamó, ni tampoco me autoproclamé. Mi llamamiento fue divino, fue celestial. Se me apareció camino a Damasco. Y me llamó y me comisionó y me envió. Y dice que el propósito de este llamado era que fue apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio que proviene de Dios, cuyo Evangelio había sido prometido antes en las Santas Escrituras por los profetas, cuyo Evangelio se centra en la persona de Jesucristo. Así como Dios llamó al apóstol Pablo en aquel tiempo, hoy día está llamando a usted, a mí, a ser siervos de Cristo, cumplir el llamado del Señor a predicar, a anunciar la palabra, a predicar el Evangelio que proviene de Dios, que se centra en la persona de Jesucristo, que fue 100% hombre, 100% Dios. Usted que me está escuchando en este día, el Evangelio que nosotros predicamos, el Evangelio que nosotros anunciamos, es real, es verdadero. El Evangelio no miente, no hay ninguna fábula en él. Y usted ha sido comisionado a ser testigo fiel. Porque Dios no, hoy día, amado hermano, todos quieren tener grandes nombres, que apóstol, que superintendente, que superpastor, que no sé cuántos otros nombres. Y nos olvidamos que tenemos que ser llamados, que tenemos que ser siervos, que tenemos que estar dispuestos a servir. Que hay uno más grande que nos manda, que nos ciñe, que nos guía, que nos dirige, que nos controla. Y a Él tenemos que serle obedientes. Esta es su palabra, que Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo día, miércoles a las 7 de la tarde, en su programa radial Verdades Eternas, que les abraza y que les bendice y les desea que tengan una linda semana. Su hermano Ángelo Castillo. Que el Cristo de la Gloria me los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Fueron árboles, mudos testigos de cuando comenzamos a nacer. Damos gracias por el bien. En Radio Corporación de Los Ángeles hemos presentado el programa de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile Rarinco, Verdades Eternas, un espacio de conversación y enseñanza de la palabra de Dios, con la conducción del hermano Ángelo Castillo. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Mejor.